estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas, sobre todo hoy a los colegas en este Día del Periodista. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió nos trae en el cierre de la semana una entrevista especial con el economista de Fiel, Daniel Artana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Guillermo Francos ratificó ayer en Radio Continental que Milei vetará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria si el Senado la aprueba, a la vez que advirtió que si el Congreso termina insistiendo y dejando nulo ese veto, que se tendrá que ajustar aún más el gasto público. Recordando que el gasto adicional por esta fórmula se estima entre 0,5 y 0,7% del PBI, Francos enfatizó que aunque el Congreso podría ratificar la ley con 2/3 de los votos en diputados, el gobierno se va a mantener firme en su objetivo de lograr el déficit cero este año. Desde 1983, el veto presidencial se usó casi 400 veces, pero en menos de 10% de esas ocasiones el Congreso insistió y ratificó las leyes vetadas. Para ratificar esta ley en particular se necesitan 177 votos en diputados, mientras que en la media sanción cosechó 160 votos a favor y 8 abstenciones. Mientras tanto, ayer los diputados votaron en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes, y cierro con una noticia positiva para el gobierno en medio de las adversidades que trajo esta semana. El índice de producción minera, que incluye al petróleo, gas y el litio, creció un 10,4% interanual en abril. 2. La caída de los activos argentinos se prolongó ayer en medio de toda esta incertidumbre, a la que hay que sumar una cuestión no menor en lo que es el vencimiento del tramo del swap que tendría que pagar el gobierno en las próximas semanas. Recordemos que la gestión Fernández usó $5.000 millones en yuanes para frenar la corrida cambiaria, y ahora el gobierno de Milei negocia para llegar a un acuerdo con China para evitar tener que hacer frente a esos vencimientos ahora. En abril, el presidente del Banco Central Bausili y la canciller Mondino se reunieron con el presidente del Banco Popular de China para abordar este tema, pero no ha habido novedades desde entonces. Los estados contables del Banco Central indican vencimientos de $21.000 millones de yuanes o $2.900 millones en junio y $14.000 millones en julio o $1.930 millones. Veremos qué pasa mientras las reservas netas del Banco Central siguen en niveles críticos pese a la acumulación desde diciembre. 3. El Banco Central Europeo redujo la tasa de depósito clave al 3,75% ayer desde el 4%, alejándose así de su máximo histórico y marcando la primera baja desde el 2019. Cumplió así con las expectativas, pero el BCE no reveló un sendero claro para futuros recortes. En ese sentido, Christine Lagarde dijo que las perspectivas de inflación mejoraron, aunque también se revisaron al alza algunas proyecciones de precios en los últimos meses. La zona euro viene de 2 años de estancamiento y leve recesión, y ahora el BCE prevé una inflación de 2,2% en 2024 y un crecimiento económico de 0,9%. Antes de pasar al cierre con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,8% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 6% para BBVA y subas de hasta 2% para Bioceres. Los bonos en dólares cerraron nuevamente en rojos de hasta 3,8%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.250 pesos, el MEP en 1.280 y el contado con liqui en torno a los 1.310 pesos. El cierre. Y ahora Tomás Carrió con una edición especial del cierre, una entrevista con Daniel Artana de Fiel. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina y hoy quería invitarlos a escuchar una entrevista con Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Artana, que es tal vez uno de los especialistas en macroeconomía, política fiscal y regulaciones más reconocidos del país, analizó el impacto de la nueva fórmula jubilatoria que obtuvo media sanción en diputados esta semana y también analizó la sostenibilidad del equilibrio fiscal hacia adelante. Habló además de la situación cambiaria, del dólar blend y de si cree que están dadas las condiciones para salir del cepo cambiario en los próximos meses. Lo escuchamos. Bueno, Daniel, le quería preguntar primero por lo más actual y tiene que ver con qué lectura hace del impacto económico que puede tener esta nueva disputa entre el gobierno y la oposición por la nueva fórmula jubilatoria que impulsa la Unión Cívica Radical y que obtuvo media sanción en diputados. El diputado Martín Tetaz habló de un impacto del 0,45 del PIB. Bueno, la primera cuestión es que independientemente de la discusión de la fórmula previsional, agrega un gasto y no está claro cómo se va a financiar, así que desde el punto de vista fiscal genera un problema. Genera un problema también por una
claro choque de visiones respecto de la importancia de la sostenibilidad fiscal entre el gobierno y la oposición, si querés, más cercana al gobierno. Así que genera ruido. La segunda cuestión es que yo creo que no se aprovechó la oportunidad para que si se iba a discutir un cambio en la fórmula previsional, discutiéramos las cosas que son políticamente complicadas del régimen previsional argentino. Los 200 y pico regímenes de privilegio, la edad de jubilación más temprana de las mujeres. Si hubiera sido eso, mi crítica a lo que hizo la Cámara de Diputados ayer o anteayer hubiera sido menor, porque Argentina se debe un debate previsional con una reforma que lo haga sustentable, y eso hay que darlo, ese debate, y no puede estar separado de un eventual cambio en la fórmula. Ahí también, si querés, hay un pecado por parte del gobierno, que en su momento cambió la fórmula por DNU y tampoco presentó una reforma, pero si el Congreso iba a tratar de corregir los errores del gobierno, pues que la fórmula no le gustaba porque él solo reconocía el 12,5 de lo que se había perdido y le agregaron 8 puntos más o 7 puntos y pico más, hubiera sido una oportunidad para que se debatieran estas cuestiones de fondo, ¿no? A ver, si la nueva fórmula se terminara aprobando en el Senado y el Congreso consiguiera los votos para impedir el veto presidencial, ¿qué margen de acción cree que le queda al oficialismo para solventar ese costo? ¿Imagina un recorte más agresivo del gasto? ¿Imagina que puede buscar mantener algunos impuestos? Por ejemplo, se había hablado de una eventual reducción del impuesto país en caso de aprobación de la ley bases. Bueno, hay varios resortes. Lo que pasa es que es una cifra importante. Medio punto del PBI, para redondear, es un número importante. Ahí, ¿qué espacio tiene el Ejecutivo? Vos mencionaste, el impuesto país vence a fin de año, con lo cual tienen un problema ahí en términos de la proyección, porque esto es permanente, lo de la fórmula. Entonces, cuando vos... Y además habría que hacer una simulación, que entiendo que no está metido en el costo fiscal, de la otra cosa que le pusieron de la mitad del crecimiento del salario real, porque es asimétrico, lo pusieron para la suba, pero no entiendo yo que si baja el salario real no corrige para abajo. Entonces eso te genera, digamos, un efecto rachet hacia la alza, ¿no? Porque vos tenés una economía que tiene volatilidad y los salarios a veces crecen en términos reales y a veces no. No es que esto va al 3% por año, entonces te doy 1,5%. Entonces yo creo que fue una discusión poco feliz, pero después el gobierno tiene, para que lo pongas en perspectiva, el gobierno tiene algún margen en términos de recuperar la recaudación de impuestos a los combustibles, que cayó violentamente por la decisión del gobierno anterior de no ajustar el impuesto como se había votado en 2017 por inflación. Pero hoy el impuesto a los combustibles está regalando 0,4 del PBI. Es duplicar el impuesto de los niveles actuales. Para que te des una idea de la magnitud, porque uno habla 0,45, 0,50, parece poquito, pero es duplicar el impuesto a los combustibles. ¿Y de qué otra manera se podría graficar? La recaudación del impuesto país. O sea, estamos hablando de una cosa que es muy relevante desde el punto de vista fiscal. Es alrededor de la mitad de lo que esperaba obtener el gobierno con la aprobación del paquete fiscal. Se hablaba de 0,7, 0,8% del PIB. ¿Cómo, perdón? Digo, si es más o menos la mitad de lo que esperaba lograr el gobierno con la aprobación del paquete fiscal. Se venía hablando de un 0,7, 0,8% del PIB. No, 0,7 el paquete fiscal no le iba a dar más o menos este medio punto. Este medio punto, perfecto. Porque tenés medio punto en ganancia, pero el paquete fiscal, una cosa es el impacto global y otra cosa es lo que le queda al Tesoro. De lo que mejore ganancias, poner el 0,5 del PBI, el Tesoro se lleva el 40%. Entonces 0,2 para el gobierno nacional. No te olvides que la jubilación es todo impacto del gobierno nacional. Entonces hay que mirar en el paquete fiscal cuánto iba para el gobierno nacional. Después tenés ahí el tema de la baja de bienes personales. Tenés la moratoria del blanqueo que se comparte con las provincias, tampoco sé bien cuánta plata es, eso porque es muy difícil de medir, pero yo no veo que el gobierno nacional tenga 0,5 en el paquete de la de bases. Podría ser, por ahí con la moratoria, el blanqueo, sobre todo al principio, pero no es tan obvio eso. Hay algo en el monotributo también que te genera un poquito de recaudación. Le consulto ahora por otro tema. Escribió hace pocos días una columna titulada ¿Cómo sigue la película en el segundo semestre?, en donde hace hincapié en la necesidad de mantener el ancla fiscal, y le quiero preguntar cómo sigue. Bueno,
Ahí el tema, el ministro anunció ayer que mayo sigue teniendo superávit, junio es un poco más difícil por los temas de los pagos de aguinaldo, veremos, pero va a depender de cuestiones que tienen hoy ya que ver con la gestión del día a día, porque vos tenés, hubo una decisión de retomar los aumentos de tarifas. Porque eso había habido alguna especulación también por colegas tuyos de que iban a estar todo el invierno sin aumentar. Eso generaba un problema. Ahora, desde el punto de vista fiscal, lo han atenuado. Obviamente que eso no va a ser una buena noticia para los que pagamos las boletas de luz y gas, ¿no es cierto? Pero después hay cosas que se pueden ir haciendo con la gestión. Vos en el déficit de las empresas públicas no lo ibas a bajar el 1 de enero. O por ahí tomaban medidas el 1 de enero, pero que te iban a tener impacto después. Entonces tenés cosas que están muy relacionadas con la gestión, lo de fondos fiduciarios, lo de empresas públicas, lo de sacar los excesos que puedas tener en el gasto social, donde a veces es gestión y a veces es el tema judicial, por ejemplo las pensiones por discapacidad. Ahí vas a tener todo un tema, si tenés gente que la está cobrando que no tiene una discapacidad, bueno, tendrás que cortarla, por ahí te van a apelar, vas a ir a la justicia, esto ya pasó en el gobierno de Macri, así que no es una cosa que sea inmediata. Pero vos tenés cuestiones que se van consolidando a medida que va el tiempo. Por ejemplo, el presidente dijo que no había terminado con la rebaja de empleo público que supongo yo que los ministros habrán hablado. Habló que habían concretado 25 de 75, entonces ahí tenés cosas que siguen avanzando. Más allá de que uno después esté de acuerdo o no esté de acuerdo, yo estoy haciendo la cuentita fiscal pura. Así que a mí me parece que el gobierno puede mantener el equilibrio, obviamente que la recesión lo complica, ¿no? Y a ver, el gobierno ha hecho del equilibrio fiscal, si no su principal, una de sus principales anclas. ¿Qué efecto tendría eventualmente que este equilibrio fuera puesto en duda? Bueno, hoy tenés dudas de si esto se puede mantener. Imagínate si no se logra y se confirman esas dudas, vas a tener un problema, porque hoy realmente del punto, por eso no lo argumenté en ese artículo, hoy el gobierno, la verdadera ancla de este gobierno es lo fiscal. Y se juega una parada muy brava, porque también es una cuestión de cambiar el régimen. Es la forma de convencer al resto del mundo de que Argentina ha entendido que el déficit fiscal financiado con emisión monetaria en un país que no tiene acceso fluido al mercado de capitales genera un montón de problemas. Entonces es mucho más importante que ese equilibrio de las cuentas. Hay una cuestión, me parece, es como con la convertibilidad, voy a exagerar un poco, la convertibilidad obviamente acaba de ser 1-1 y el programa va a tener problemas. Bueno, acá la ancla fiscal tiene una dimensión, no te digo igual, pero importante. El otra ancla que ha sido cuestionada tiene que ver con la parte cambiaria, el sostenimiento del crawling peg del 2% mensual frente a una inflación que algunos analistas están diciendo que podría haber encontrado su piso en mayo. ¿Cómo ves esa dinámica? Hubo algunas discusiones respecto de si existe o no atraso cambiario en Argentina. Y hoy si vos mirás los niveles del tipo de cambio real del Banco Central, no es claro que haya atraso cambiario, lo que preocupa es la dinámica, y si mirás la evolución de salarios en dólares, claramente no hay atraso cambiario. Lo que pasa es que la dinámica es que eso crece a tasas muy fuertes ahora en dólares todos los meses, ¿no? Entonces el problema es más en los meses que vienen, no tanto hoy si has parado en una cuestión de atraso. Como los mercados se anticipan, tenés un tema, ¿no? A ver, yo he opinado al principio de la gestión de este gobierno que había que tener cuidado de no dejar atrasar el tipo de cambio, y en aquel momento yo propuse que el crawling fuera más fuerte. Hoy ya no sirve esa propuesta, pero en aquel momento yo hubiera ido más despacio con la inflación y tratando, porque vos tenés que acumular muchas reservas todavía, tenés vencimiento de dólares el año que viene, tenés un programa donde lo fiscal es una parte de la cuestión, pero después tenés que te va a ayudar, porque te puede abrir la puerta para que consigas algo de financiamiento para renovar una parte del capital que vence, pero también necesitas que la economía genere los dólares con un nivel de actividad mejor que este. O sea, los dólares siempre aparecen, ¿no? O sea, ese argumento no está en los dólares, que es un argumento kirchnerista fallido, eso es mala política, mal análisis económico. El tema es a qué nivel de actividad. Si vos tenés una exportación muy dinámica o tenés mucha inversión extranjera directa, bueno, eso en una parte vas a tener los dólares en una forma virtuosa, si no te van a aparecer como un receso, y esa no es la forma virtuosa, ¿me entendés? Entonces, la clave acá es que uno pueda mirar
que las cuentas externas cierran con una economía que empieza a recuperarse. Uh-huh. En esa línea, ¿usted cree que el dólar blend, que aparentemente debía finalizar en junio, esta mayor brecha, puede sostenerse este dólar blend en este contexto en el que parece haber una pequeña ralentización en la compra de reservas del Banco Central, al menos en estos últimos días? Mira, el dólar blend en realidad es una anomalía, como es una anomalía el impuesto país a la tasa que tenemos, ¿no es cierto? Uh-huh. Los dos le dan un mejor tipo de cambio al que compite con importaciones y al que exporta. En algún momento vas a tener que converger a un tipo de cambio único. La pregunta es si ese tipo de cambio va a ser el oficial o va a ser algo más parecido a lo que te da el blend y el 17,5, que están por arriba del oficial. Sí. Esa me parece que es la discusión. El blend es una anomalía que tenemos que ir sacando porque vos necesitas el blend te cuesta $1.000 millones de acumulación de reserva por mes. Uh-huh. ¿Okay? Un poquito más de 1.000 y pico. Sí. Entonces, está bien, no lo ves en la brecha también si fuera más alta te generaría, pero bueno, ahí tenés un tema. Claro. Entonces ¿Y la discusión? En algún momento, cuando vos pasas a un esquema más normal cambiario, el blend no tiene sentido, obviamente, y el impuesto país de 17,5 tampoco. O sea, de 17,5. Yo no estoy de acuerdo con que el impuesto país solamente lo puede cobrar si hay cepo, porque el impuesto país es como un arancel a las importaciones, y los has cobrado con cepo y sin cepo. Lo que pasa es que la tasa es astronómica y genera un montón de distorsiones, de sesgo antiexportador y otras cosas. Uh-huh. Es un mal impuesto. Pero bueno, podés tener un impuesto país aún con si fuera un mercado libre. Lo que no vas a tener nadie que use la tarjeta para consumir dólares afuera. Pero a nivel de empresas, ¿qué alternativa tiene? Pero yo discrepo con esa visión de que si no hay cepo no puede haber impuesto país. No, para personas no habrá impuesto país. Como de hecho hoy prácticamente la gente no compra dólares porque el dólar, por lo menos hasta hace 2 semanas, el dólar tarjeta le daba mucho más caro que el blue. Sí. A nivel de empresas no pueden evitar eso, así como tampoco pueden evitar el arancel a las importaciones. Sí. ¿Okay? La contrapartida de eliminar ese dólar blend, ¿no podría ser más brecha que a su vez desincentive? Pero sí, que perdón que te interrumpí. No, sí. ¿Cree que eso puede llegar a desincentivar la liquidación de exportaciones si es que hubiera una mayor brecha? Porque el blend está ayudando a contener la brecha, ¿no? También ayuda a contener la brecha y también le significa un mejor tipo de cambio al exportador. Pero yo creo que la discusión del exportador es qué hace con los pesos en un esquema de control de cambio donde está obligado a liquidar. Uh-huh. Porque él liquida, no es como un esquema donde vos no tenés control de cambio. Cuando el Banco Central controla el tipo de cambio o tiene un crawling, para el caso lo mismo, el sector privado tiene una demanda de pesos y con eso genera el superávit de divisas para que el Banco Central lo compre y le dé los pesos que el sector privado quiere. Pero eso acá no funciona así, porque vos estás obligado a vender al Banco Central. Como exportador te quedaste con unos pesos que por ahí no querés. Uh-huh. Entonces salís vía el MEP o el contado con liqui, depende de lo que vayas a hacer. Sí. Entonces, acá hay toda una distorsión que genera el cepo. Ahora, ¿vos cómo corregís eso? Bueno, vos para salir del cepo, el gobierno cree que hoy no lo puede levantar porque todavía está en una situación muy precaria, no porque les encante el cepo. Acá hay una diferencia también con el gobierno anterior. Al gobierno anterior le encantaba el cepo, no le gusta el cepo, pero entiende que hay un riesgo porque todavía creen que hay algún excedente de pesos, porque todavía ven una posición de reserva del Banco Central muy frágil, porque a ver, dejando de lado la cuestión de largo plazo que puede tener el presidente en la cabeza, el día que vos levantás el cepo, si no fuiste un esquema de dolarización, vos tenés que tener en el Banco Central una reserva para controlar la volatilidad de corto plazo. Eso es lo que hacen el Banco Central en Uruguay, en Bolivia, en Chile, en Bolivia, en Perú quise decir. El Banco Central no tiene reservas. Claro. Se hablan de que se las presta el Fondo Monetario. El Fondo Monetario le va a prestar reserva para intervenir el mercado cambiario. Me parece que estamos pensando en una cosa que no está disponible. Sí, absolutamente. ¿Cree que el gobierno podrá levantar entonces en este escenario del cepo en el segundo semestre del año? Ayer Javier Milei dejó entrever que podría hacerlo una vez que terminara de resolver el stock de pasivos remunerados del Banco Central, algo que ha avanzado muy fuertemente en este último mes, y también el stock de puts. Lo que no termina de quedar... Eso, ahí vamos una cosa. Tenés que desarmar los puts, porque si no seguís teniendo la posibilidad de tener que emitir un montón de pesos cuando te ejecutan los puts, que es lo mismo que cuando tenías los pasivos a muy corto plazo.
Sí. Que dijo las dos cosas. Lo de los puts es particularmente importante. Entonces eso tenés que ir viendo cómo lo desarmás, porque vos pensás que hoy los puts son para el sistema financiero. Entonces vos tenés que tener un reemplazo de eso, o que los bancos estén contentos con tener títulos públicos, porque si vos me decís sacamos los puts y te cambian los títulos públicos por otra cosa, que tampoco se ve muy bien que podrían tener el activo, pero pues hay toda una cuestión ahí. Vale, si vos a los bancos le preguntan, no quieren tener tantos títulos públicos como tienen ahora, pero en parte lo suavizan porque se los pueden deshacer inmediatamente si tuvieran un problema con los depósitos, puntual o general. Entonces, no es una cosa tan inmediata. ¿Me entendés? Sí, seguro. Entonces yo no creo que hoy, o sea, esto si se va a resolver en el segundo semestre, y no lo sé, parece un poquito desafiante. No digo que no se pueda, imposible no es, pero tampoco lo veo como es inminente. Sí creo que vos podés ir destrabando algunas cuestiones del cepo. Sí. Tampoco esto es todo blanco-negro. En el cepo tenés un montón de cosas que vos podés ir pasando del negro hacia el blanco. Vos tenés cepo para empresas, cepo para personas, primera distinción. Sí, o sea, imagina la salida del cepo no como un evento, sino como más progresivo. No digo que vos, se me ocurre que el gobierno va a tratar de tener algún evento, pero vos podés ir avanzando, aunque, a ver, vos tenés varias restricciones hoy, que a mí me preocupan más las que van sobre las empresas porque afectan las decisiones de producción e inversión. Vos hoy no sabés si podés girar dividendos en la Argentina. Pasa una cola, eso no se corrigió. Porque Sí. los de Popreal le dieron salida a los dividendos del 23, los nuevos no sabemos. Uh-huh. Vos hoy como empresa no podés pagar cuando vos querés las importaciones, tenés que pagar, con alguna excepción, ¿no? 25, 50, 75. Ahí ya tengo dos cuestiones. Sí. Y puedes tener restricciones en algunos casos a lo que podés tener de dólares en tu balance, en particular los bancos. Entonces, eso vos lo podés ir levantando. Ahora, ¿qué van a decir tus colegas de los medios gráficos en la Argentina? Y hay cepo, porque la gente no puede comprar más de $200 por mes. Absolutamente. Pero yo distingo cepo de empresa, cepo de personas. Yo creo que vos tenés que empezar a dar señales en el cepo de empresa. Vos no puede ser que la señal que te pide cualquier inversión de cierta relevancia en la Argentina la resolvamos con el RI del tema de dividendos. Eso tiene que ser general, ¿no? En las empresas que entren al RI, que sí pueden generar dividendos. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, absolutamente. Después, por persona tenés un montón de discusiones, pero la más importante es la acumulación de ahorros. Si vos te fijas, vos has tenido momentos, a ver, para tomar una cuestión, época de Néstor Kirchner, no se podía comprar más de $2 millones por día una persona. Uh-huh. 2 millones, no 200 por mes, Sí. por día. Y técnicamente tengo cepo porque no puedo comprar todo lo que quiero. Ahora, a los fines prácticos no había. ¿Cuántas operaciones de $2 millones, creo que era por número, era por medio por día, podés tener? ¿Cuántas estás trabando por esa normativa del Banco Central? Entonces, por eso te digo, decir que hay grises. Si mañana suben de 200 a 500, no cambia nada, y sigue habiendo cepo y la mayoría de las transacciones van a estar, pero alguna gente la vas a liberar. ¿Dónde está el problema ahí? En el impuesto país. Entonces no están separados. Porque la gente te va a decir, sí, muy bien, me dejás que compre $1.000 por mes, pero con los impuestos que hay no me conviene. Absolutamente. Sí. Hoy... Entonces es una cosa más compleja. Yo no cepo sí, cepo no, es una cuestión más para el titular del diario. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Javier Milei en una entrevista con The Free Press. Amo ser el topo dentro del Estado. Yo soy el que destruye el Estado desde adentro. ¿Cuál será el resultado final de esa destrucción? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.